hacer la estabilización protectora. La siguiente es mano sobre boca. La otra es sedación y por último anestesia general. Vamos a hablar cada una de ellas, pero en general, ¿qué son las técnicas avanzadas del manejo de conducta? Son modificaciones en la adaptación del comportamiento del paciente. Obviamente todo es con la intención y el objetivo de modificar, ¿verdad?, la conducta del paciente. En este caso, las técnicas avanzadas ya involucra muchas veces un estudio más especializado y más avanzado con respecto a estas técnicas y cómo se puede lograr, pues estudiando algún diplomado, estudiando alguna especialidad o alguna maestría acerca de odontopediatría. La primera que vamos a platicar es la estabilización protectora y esta no es más que la limitación de la libertad del movimiento del paciente con o sin su permiso, que por lo regular, ¿verdad? Siempre es sin el permiso del paciente. ¿Por qué? Porque si lo estamos llevando a una técnica avanzada, ¿de acuerdo? Es porque el paciente definitivamente es un Frankel. ¿Qué? Susan, ¿qué Frankel podría ser este paciente que yo voy a llevar a estabilización protectora? ¿Un 1 tal vez? Ok, perfecto, puede ser un Frankel 1, perfecto. Y el principal objetivo de llevar al paciente a estabilización protectora es disminuir el riesgo de accidentes o heridas que se le puedan provocar al paciente o al personal de la clínica o a mi persona como profesional. Esta técnica también es conocida con el nombre de restricción física, contención protectora, inmovilización, ¿verdad? O como lo hemos llamado, estabilización protectora. Aquí algo muy importante. Uno de los principales motivos de consulta que llegan es, doctor, yo vengo con usted, ¿verdad? Porque en el IX lo amarraron, ¿verdad? Y es muy válido, ¿verdad? De que los pacientes puedan llegar a una estabilización protectora, pero nosotros, cuando llegan pacientes o mamás que nos refieren este motivo de consulta, ya tenemos como que la idea de que Frankel es este paciente. Entonces, nosotros no amarramos pacientes, ¿verdad? Nosotros estabilizamos, protegemos, inmovilizamos para poder así reducir cualquier tipo de problema en la consulta dental. La estabilización protectora la podemos llevar de dos formas. Número uno, de la forma manual, ¿verdad? Siempre les voy a dar dos nombres, ¿verdad? Acerca de la clasificación, ¿verdad? La manual es el uso de manos, ¿verdad? Pero a esta también en varias literaturas ustedes la van a poder encontrar como estabilización protectora activa. La siguiente es la mecánica y es el uso de aditamentos especiales para la restricción, para crear una restricción física y a esta se le llama pasiva. ¿Alguien levantó la mano? Yo, doctor, buenas noches, le saludo a Juan Carlos. ¿Qué tal? Lo que estaba diciendo, que la mamá venga y diga que a su hijo lo amarraron, pero en este caso, si ella vio que lo amarraron así como en esta estabilización, como la estabilización mecánica, y ella no quiere que se le haga eso otra vez al niño, entonces, ¿qué se procede? En ese caso podemos trabajar una manual o una estabilización protectora activa, es decir, ¿verdad? Que hay técnicas en bebés que se llaman rodilla con rodilla, ¿verdad? Que es crear una cama con mis rodillas y la rodilla de la madre y luego hacemos pues literal una cama, ¿verdad? Y la mamá ya se recuesta sobre el torso del paciente y nos ayuda a inmovilizarlo de una manera con su cuerpo, ¿verdad? Esta manual también se le puede llamar cuerpo con cuerpo, que es cuando le pedimos a la mamá que se acueste completamente boca abajo en el sillón dental, ¿verdad? Y ella nos hace el favor con su peso, ¿de acuerdo?, de poder estabilizar al paciente de una mejor manera, ¿verdad? Obviamente nosotros como profesionales le vamos a pintar tanto al paciente como a la mamá que ella va a estar cerca de su hijo y lo va a poder abrazar, ¿verdad? Esta estabilización protectora mecánica es un poco más afectiva y en alguna literatura muy vieja se llamaba estabilización protectora afectiva, de hecho, ¿verdad? Porque el paciente va a sentir el cuerpo a cuerpo, pues el cuerpo a cuerpo con su madre, ¿verdad? Entonces,
Si el paciente es un Frankel 1 y nosotros no, y ya la paciente llega diciendo que no lo quiere trabajar así, pues de una u otra manera nosotros tenemos o que venderle la idea de que su hijo no se puede trabajar de esa manera, lo debemos de trabajar de esa manera y que sí o sí vamos a necesitar la ayuda y cooperación de ella en la consulta dental, ¿verdad? Porque no hay de otra manera. No sé si te podéis resolver todo. Sí, sí, súper, doctor, gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a... Sí, ¿quién me comentó por ahí? Soy Andrea López. Hola, Andrea. Doctor, yo tenía una duda. Si esta técnica no causa traumas al niño, o sea, como la manual que yo he tenido la oportunidad de ver, y o sea, siento que sí es como que muy agresiva para el niño porque se queda totalmente inmóvil, entonces me da duda si no le causa así como que un trauma y ya cuando sea grande después genera ansiedad a ir al dentista o algo así. Mira, claro, por supuesto, o sea, aquí es una balanza, ¿verdad? O sea, aquí tenemos que ver los pros y los contras. Si tu paciente es ansioso, temeroso, miedoso, Frankel 2, 1, por ejemplo, pero llega con un absceso, ¿de acuerdo? Aquí literalmente lo que nosotros necesitamos y queremos es eliminar ese foco de infección y de una u otra manera lo tenemos que hacer, ¿verdad? No vamos a llevar a nuestro paciente, ¿verdad?, a una sedación, a una anestesia general, solo para hacer una extracción, ¿verdad? Y como lo vamos a ver más adelante, para hacer un proceso de sedación o anestesia general, pues es un protocolo bien establecido, un protocolo que no lo podemos trabajar en una cita de emergencia o un turno de emergencia como los que trabajamos en la universidad. Entonces, ahí sí que es de modificar la conducta de ese paciente, de saber cómo vas a manejar las siguientes citas, ¿verdad? Porque si trabajamos una cita de emergencia, o siendo una pulpotomía, una pulpectomía o una extracción dental con una estabilización protectora activa, ¿verdad? Las próximas citas, tú ya aliviaste el foco de infección y lo quitaste, tenemos que empezar una desensibilización con ese paciente, es decir, empezar por tratamientos muy, muy poco invasivos, profilaxis, sellantes, y aquí vamos a usar las técnicas que vimos en la clase pasada para que él pueda olvidar, ¿verdad? Y ser un poco más ameno las siguientes citas con el dentista. No sé si te resolví tu duda, Andrea. Súper, sí, gracias, doctor. Listo. ¿Alguien más había comentado o hablado? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Recuérdame tu nombre o decime tu nombre. Alfredo. Hola, Alfredo, contame. Fíjese que lo que usted comentaba ahorita, a mí me parece muy, muy válido el hecho del riesgo-beneficio, utilizar ese pensamiento, porque pues definitivamente al niño pues puede hacer que física o psicológicamente también le ocasione ese malestar, pero definitivamente no podemos dejar que el niño vaya a agravar su situación de su salud en sus dientecitos, ¿verdad? Y yo creo que también como que al principio tal vez iba a haber que aplicar fuerzas, pero a medida que el niño va viendo que el procedimiento no es tan doloroso, no es tan duro como él pensó, yo pienso que tal vez se van reduciendo las fuerzas a un punto en el que el niño pueda llegar hasta participar sin necesidad de la técnica, ¿verdad, doctor? Sí, perfecto, Alfredo. Y de hecho, recordémonos que aunque estemos trabajando con niños de 3, 4, 5, 6 años, los niños tienen su inteligencia, ¿de acuerdo? Y ellos, obviamente, en la clínica dental van a decir, no, hombre, o sea, vengo acá, esto no me gusta, nos va a dar una cita complicada, pero él se va una semana, 15 días, porque vamos a dejar citas cada semana o cada 15 días, ¿de acuerdo? Para que él olvide ese momento que vivió y que su siguiente cita pueda ser un poco más amena, ¿de acuerdo? En esos 15 días se los puedo asegurar que él va a decir, no, hombre, el doctor me quitó el dolor, ¿verdad? O sea, más de algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Y ya en las próximas citas, nuestra labor es reducir por completo el miedo y la ansiedad que ese paciente pudo haber tenido y le pudimos haber provocado, ¿verdad? Haciendo técnicas de conductas básicas, como ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces, esto sí es muy importante que lo sepan y creo que se los comenté a ustedes o a la otra sección, pero yo lo que siempre les digo a los pacientes, así sean de 2, 3, 4, 5, 6 años, es que siempre les digo, a ver, ¿tú crees que tu mamá o tu papá te va a traer aquí conmigo para que te hagan algún daño? O sea,
Pacientes de 2 años obviamente no, ¿verdad? Pero un paciente de 4 años ya sabe que si su papá y su mamá lo lleva conmigo es por su bien de una u otra manera. Al final de cuentas, nosotros no solo buscamos la colaboración de los pacientes, sino que también buscamos la colaboración de los papás. Y aquí es de que nos sentemos un rato con el papá y poderle decir, mire señor, la cita, usted muy bien sabe que la cita con su hijo es un tanto compleja, yo necesito que me ayude en casa, buscando juegos en su teléfono, hablándole sobre por qué tiene que venir el dentista, enseñándole todos los videos que ya vemos en YouTube. Entonces, esto es de colaboración, no solo del paciente, sino que también del papá. ¿De acuerdo? Doctor, sí. Otra participación un poquito. Fíjese que también esto de la estabilización protectora manual, cuando se tiene asistente, a veces yo siento que es mejor que lo agarren también entre el odontólogo y el asistente. Porque en este país, pues usted sabe que todavía el machismo es muy fuerte y a veces a los niños los corrigen con golpes. Y yo me he dado cuenta que en la clínica con mi papá, que a veces llegan niños que están muy malitos, pero los papás son muy abusivos, muy bruscos a la hora de corregir, que cuando los agarran, los pellizcan o los lastiman de cierta forma. Y yo siento que como odontólogo uno debería también tratar de prevenir ese tipo de conducta de parte del papá hacia el niño, por lo menos durante nuestra consulta, porque sí he visto casos graves de que casi que les quieren pegar con cincho. Entonces, sí, una pregunta. ¿La clínica de tu papá está aquí en la ciudad o está fuera? Está en el interior, en Salamá, Baja Verapaz. Entonces, yo he visto casos, no se diga, hasta más en aldeas, donde los papás, pues, como repetía o como decía al inicio, ¿verdad? Son muy machistas, corrigen de una manera muy fuerte y eso causa más trauma al niño. Por supuesto. Que más adelante, cuando ellos sean adultos y sean padres, van a repetir estas mismas conductas que aprendieron cuando eran niños. Sí, por supuesto. Y aquí tenemos que, nosotros como profesionales, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? O sea, yo he aprendido anteriormente cuando recién regresé del posgrado y pues me invitaban a trabajar a clínicas fuera de la ciudad, veía mucho esto, ¿verdad? Pero hubo una oportunidad en que un papá, o sea, yo no sé con quién me estoy metiendo, ¿verdad? Entonces aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Seamos hombres, mujeres que vamos a trabajar a un pueblo y demás, en verdad me dijeron, mire, usted no se mete en la forma de poder educar yo a mi hijo, ¿de acuerdo? Pero también está, ¿verdad? Esa parte autoritaria que es mi clínica, es mi consultorio y yo también puedo poder mandar de una u otra manera. Entonces, aquí sí es, si nosotros vemos, obviamente estamos a media pulpotomía, media corona o qué sé yo, no, si nosotros notamos esta actitud del padre, yo como recomendación, y si es primera vez que ustedes lo ven, yo como recomendación es, ustedes continúen su trabajo, ¿de acuerdo? Finalicen su trabajo y al finalizar, ¿de acuerdo? Ya cuando obviamente estamos dando todos para poder terminar la cita, señor, mamá, yo le voy a pedir de por favor que en la siguiente consulta yo voy a hacer el trabajo que usted hizo. Usted únicamente su labor en la consulta dental es apoyarme en estabilizar a su hijo y que no se me mueva, ¿verdad? Si en algún dado caso le damos los pros, los contras, porque lo que nosotros queremos, tal cual como lo hemos venido comentándole, es no crearle ningún pues trastorno más adelante, ¿verdad? Algo psicológico a ese paciente y que llegue adulto y que pues le tema al paciente. Entonces, esto es de comunicación y por eso se los dije en la primera clase. Todo es comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando notemos esta actitud de los padres, literalmente les decimos, ¿verdad? Y vemos cómo se comportan ellos en la siguiente cita. Eso se ve mucho en aldeas, ¿verdad? En pueblos. Aquí en la ciudad es muy raro, ¿de acuerdo? Es muy raro que los papás, pues, o de hecho hasta les pegan en el esternón a los pacientes, ¿verdad? Y eso a mí sí no me gusta y no me agrada para nada, creo que a nadie, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos más en las aldeas, pero sí es como consejo que lo pueden tomar. ¿Alguien más había levantado la mano?
Doctor, yo solo quisiera ¿será que al final de la clase me podría explicar la técnica de sensibilización? Es que con un ejemplo real, es que todavía estoy como que confundida, pero Sí. solo eso nada más. Ujú, Ok, gracias. mira, la técnica de sensibilización es desensibilizar al paciente. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por ejemplo, si hoy tuviste una cita de emergencia y hicimos estabilización protectora manual o activa, ¿de acuerdo? Fue una cita de llanto, pues quiera que no, molestia, dolor para el paciente, qué sé yo. En la próxima cita lo que tú vas a tener que hacer es buscar tu taipodonto, enseñarle cómo tiene que cepillar, enseñarle qué es un sellante, enseñarle, lastimosamente en odontología, el sellante, todo tiene puntas, ¿de acuerdo? Entonces, todo ellos lo asocian con inyecciones. Entonces, tú le vas a enseñar que eso no es una inyección, sino que solo es un aditamento para poder trabajar de una manera más pequeña en boca. Vas a empezar a hacer una profilaxis. En tu próxima cita vas a hacer sellantes. En tu próxima cita ya vas a hacer alguna cavidad para alguna resina. Y ya después te metes a trabajar aquellos tratamientos pulpares que no eran urgentes. Por ejemplo, pulpotomías, qué sé yo, ¿verdad? Aquello que no dolía. Eso es desensibilizar al paciente, ¿verdad? Llevarlo de una, pues, experiencia previa mala, ¿verdad? Para poder pasar por un proceso y ya poder tener un cambio en su conducta. Eso es la técnica, ¿de acuerdo? Ah, ya, muchísimas gracias. Ahora sí, ya la entendí mejor. Gracias, doctor. ¿Cuál era tu nombre? ¿Quién eres? Discúlpame. Ah, Sara Ah, Sosa. hola, Sara, listo, listo. Ujú, Bueno, gracias. vamos a empezar, no a seguir. La estabilización en sí hay de varias partes, ¿verdad? Cabeza, boca, extremidades y cuerpo completo. Cuerpo completo, pues obviamente va a ser con el papús, ¿verdad? No sé si ustedes ya lo conocían, pero es una cama que está hecha a base de velcro, ¿verdad? Si no es un papús, también tenemos la cama Macri, que es literalmente una cama que tiene agujeros para los dos brazos y agujeros para las dos piernas y lo podemos inmovilizar. Anteriormente se tomaba para tomar un set completo de radiografías. Actualmente y en algunas escuelas también lo utilizan para tratamientos dentales, o sea, no solo para radiografías. Y el papús o la camita o el papús born, como también lo pueden encontrar, hay varias modificaciones, como la que ustedes ven aquí con velcro, ¿verdad? Es una mariposa, se cierra de un lado, del otro y ya se pega con el velcro. Y otra es la pura camita nada más, ¿de acuerdo? Te dan una tela, ¿verdad? Alguna sábana súper delgada, ¿verdad? Y luego, pues hay una malla que se coloca de un lado de la cama hacia el otro y ya se inmoviliza al paciente. Solo que con esta, pues no tenemos inmovilizada la cabeza, ¿verdad? A mí por lo regular no me gusta utilizar el de cabeza. Sí tengo un papús y les puedo decir que sí lo utilizo. No sé si la doctora Selena está por acá, pero ella no lo utiliza. Ella prefiere mejor trabajar una técnica activa. Yo, pues, en el posgrado sí utilicé el papús y de hecho lo sigo utilizando en aquellos pacientes que no me colaboran. Pero, por ejemplo, ahorita que me decían, yo prefiero que el asistente me ayude a inmovilizar. Yo no soy tanto que el asistente me inmovilice la cabeza. Yo soy de que la mamá, ¿verdad? Si yo tengo un paciente con papús, yo prefiero que la mamá me sostenga su cabeza firmemente, ¿de acuerdo? Pero obviamente no apretando la cabeza y al momento de apretar la cabeza también yo necesito que me estabilicen mi abrebocas de Molt. El abrebocas de Molt es esta tijera que ustedes ven ahí, ¿verdad? Se abre directamente en boca y ya queda pegado al cachete. Si ustedes no lo tienen, por favor, anoten el nombre y lo van a tener que comprar. Se llama abrebocas de Molt. Este abrebocas, ¿sí? Este abrebocas lo vamos a colocar en boca y la persona que va a sujetar y que va a poner firme su cabeza me va a ayudar a que con la misma presión de sus manos me va a sostener el abrebocas para que no pueda cerrar la boca en cualquier momento de la operatoria. Aquí algo muy importante sobre el abrebocas de Molt y el manual de odontopediatría de la LOP lo dice. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son colaboradores y se utiliza el abrebocas de Molt? ¿Funciona como o no funciona como estabilización protectora? Podría ser algo negativo porque si el paciente está colaborando, o sea, ¿para qué vamos a utilizar técnicas avanzadas?
Ok, entonces, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Alejandra Jiménez. Hola, Ale, va. Entonces, por ejemplo, Doctor, si tú una me dices, pregunta, perdón que lo interrumpa. También se solo puede déjame utilizar. responder esto, solo déjame Ah, responder esto. Entonces, Alejandra, dime, ¿cómo podrías tú utilizar un abrebocas de Molt en un paciente colaborador o definitivamente no lo utilizarías? Pues si es colaborador, creo que por medio de platicándole y dándole instrucciones de que por favor abra su boca, pues sería más que suficiente si es un Frankel 4, 4. ¿verdad? Ok, de acuerdo. Eso pienso yo. Juan Carlos, ¿ibas a hablar, yo, ibas a sí, comentar algo al acerca de respecto. esto? Pues yo sería un punto como que a criterio, pero yo tal vez lo utilizaría en modo preventivo hacia mi Ujú, persona, ujú, ya que los niños pues con cualquier ruido, con cualquier cosa que sientan rara en su boca, quiera que no, pues cierran de la nada o puedan llegar a pegar un brinco y quiera que no, ujú, muerden, ujú. Aunque sea un Frankel aunque 4. sea un Frankel 4. Ok. Entonces yo sí lo utilizaría de manera preventiva y para decirle, mira, para que no se canse tu boquita de estar abierta, pues esto te va a ayudar y no vas a tener que hacer fuerza para tenerla abierta. Ok, muchas gracias, Ale, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a tocar este punto, ¿de acuerdo? Está en amarillo, por favor, consideración, muy probablemente alguna pregunta de examen por ahí. Entonces, algo muy importante, el dentista debe de siempre utilizar la estabilización protectora, pero el menos tiempo posible, ¿de acuerdo? Tiene que ser segura y eficaz, ¿verdad? Segura y eficaz. ¿Para quién? Para todos los que están en la clínica. Y vamos a proteger no solo al paciente, sino que vamos a proteger a la asistente, a mi persona o a la mamá que está al lado del paciente. Aquí viene lo que les decía, el uso de un soporte de boca, es decir, un abrebocas de bloque, por ejemplo, o el de Molt en un paciente colaborador, en un niño colaborador, no es considerado estabilización protectora. ¿Por qué? Porque sabemos que es un Frankel 4, un Frankel 3, que se va a portar bien, pero como lo mencionaba Juan Carlos, es válido utilizarlo. Yo siempre lo utilizo. ¿Por qué? Porque aunque sea Frankel 4, se me va a dormir y obviamente al dormirse va a cerrar la boca. Obviamente se va a cansar y al cansarse va a cerrar la boca. Entonces, si estoy haciendo yo una pulpotomía y el paciente cierra la boca, tal vez yo no pensaba perforar, pero por el momento de cerrar la boca fuertemente, ¿de acuerdo? Perforo, ¿verdad? Entonces, sí se puede utilizar, ¿de acuerdo, Alejandra? Sí se puede utilizar y es más que todo como preventivo, ¿verdad? Como lo dice Juan Carlos, o también propia comodidad del paciente, ¿de acuerdo? Doctor, Sí. es que a mí me gustaría, habla Selene, me Hola, gustaría, doctora, sí. me gustaría comentar un poquito sobre la estabilización protectora que a mí me gusta utilizar, más que todo contar mi experiencia clínica, ¿verdad? Porque, pues, como tú mencionabas, a mí no me gusta utilizar el papús. Sí lo he utilizado, lo utilicé en el posgrado más que nada. Y luego, a partir de mi práctica clínica aquí en Guatemala, nunca más volví a utilizar el papús. A mí me ha funcionado muy bien la estabilización protectora con ayuda de la madre. De hecho, si ustedes en algún momento tienen oportunidad de ver en la clínica de la universidad, generalmente es una opción inmediata para mí cuando el paciente tiene un mal comportamiento, ¿verdad? Un Frankel definitivamente negativo o parcialmente negativo, ¿sí? Si el paciente es poco colaborador, entonces yo definitivamente le pido a la mamá que suba al sillón con el niño, me va a ayudar a estabilizar las piernas del niño. Esto de pronto va a ser, vamos a ponerlo en práctica en algún momento para que ustedes puedan observar cuál tendría que ser la posición ideal de la mamá en el sillón dental, ¿verdad? Porque la finalidad es que con los codos la mamá estabiliza el movimiento de las piernas del niño y con sus propias manos estabiliza el movimiento de las manos, ¿verdad? Movimientos inesperados que es el primer movimiento que el niño va a hacer, subir las manos, sobre todo cuando estamos poniendo anestesia, ¿verdad? Subir las manos porque es la primera molestia que va a sentir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lo vamos a vender a la mamá y al paciente?
yo la voy a colocar en esta posición para que el niño sienta que está siempre en contacto con usted, nunca la va a perder de vista, él va a estar en mucha confianza, ¿verdad? Porque él sabe que usted no va a permitir que nosotros hagamos nada mal, le decimos al nene o nena, tu mami está aquí, ella no va a permitir que nosotros hagamos algo que a ti te moleste, todo lo que vamos a hacer es por tu bien, tu mami te va a estar cuidando, ¿sí? A mí en lo personal me gusta mucho que la mamá me ayude a estabilizar los movimientos de piernas y manos. Y mi asistente, cuando es un comportamiento definitivamente negativo, me ayuda a estabilizar el movimiento de cabeza, sobre todo en el momento de la aplicación de la anestesia, ¿sí? Posterior a eso, yo utilizo la técnica de estabilización de la cabeza, utilizando mi brazo y antebrazo, pegando la cabecita al tronco. Esto ya lo habíamos visto en alguna otra clase, ¿verdad? La cabecita del paciente al tronco de mi cuerpo y estabilizo la cabeza para el resto del tratamiento. Muchas veces yo misma utilizo, con esta estabilización de la cabeza, mantengo en posición el abrebocas de Molt. De lo contrario, mientras estoy haciendo la aplicación de la anestesia, el asistente me ayuda a mantener el abrebocas siempre en posición. Y en cuanto al abrebocas de Molt, yo todo el tiempo lo utilizo. Así sea un Frankel 4 también, siempre lo estoy utilizando. Y la explicación es, vamos a poner una escalerita para que tu boquita no se canse y si a ti te da sueño, tú te puedes dormir con tranquilidad. Los niños definitivamente positivos entienden eso, ¿verdad? Todos los niños entienden cuando nosotros les explicamos. Por eso yo principalmente, o mi técnica principal, mi técnica básica es el decir, mostrar, hacer, ¿verdad? Porque los niños entienden perfectamente bien si ustedes los dejan tocar, si ustedes les muestran cómo funciona. Ellos no se van a asustar en el momento en el que ustedes utilicen cualquier tipo de instrumental. Así es que esa es mi experiencia y esa es mi preferencia para el trabajo en clínica. Listo, muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, vamos a seguir. Indicaciones de la técnica de estabilización protectora van a ser 3, según el manual de la LOP. Pacientes no colaboradores debido a una falta madurez, ¿verdad? Esto es por una corta edad, por ejemplo, pacientes de 1, 2, 3 años, ¿de acuerdo? Pacientes no colaboradores por alguna incapacidad mental o física que ellos puedan tener. Y 3, van a ser todos aquellos pacientes que van a estar sedados, ¿de acuerdo? Bajo algún barbitúrico, algún antihistamínico, alguna benzodiazepina, ¿de acuerdo? Pacientes sedados van a requerir estabilización protectora para poder reducir el peligro ante movimientos repentinos que se puedan dar. Porque, como vamos a ver en sedación, aunque estén sedados, los pacientes están conscientes, ¿de acuerdo? Contraindicaciones, ¿verdad? Contraindicaciones van a ser pacientes colaboradores no sedados, ¿ok? O sea, un papús, una camita Macri en un paciente Frankel 4, definitivamente no, ¿verdad? Pacientes que tienen síndrome de Down, ¿verdad? Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Los pacientes síndrome de Down tienen una complicación en sus articulaciones, en la parte de su atlas con el axis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay una pequeña concavidad que hace que se fracture muy fácilmente el atlas de estos pacientes y por lo tanto pacientes síndrome de Down está completamente contraindicado utilizar alguna estabilización protectora con alguna cama, ¿verdad? O con algún papús. Pacientes que tuvieron experiencias previas traumáticas, ¿verdad? Eso es también, ¿verdad? Que lo tenemos que manejar y saberlo cómo controlar y cómo poderle explicar a la mamá y decirle que nosotros no amarramos, ¿verdad? Lo que habíamos platicado, sino que nosotros lo tenemos que estabilizar por cualquier movimiento que él pueda tener. Ahora bien, otra técnica, ¿verdad? Que actualmente ya no se utiliza es mano sobre boca. HOM son sus siglas en inglés, ¿de acuerdo? Mano sobre boca es una de las técnicas que en verdad yo la utilicé en el posgrado, pero solo la vi, ¿de acuerdo? Se me hizo demasiado traumática para el paciente. ¿Y en qué consiste? Obviamente, ¿verdad? Aquí, ok, no quiero hacer control de voz. Muy fácilmente tapo la boca del paciente, ¿de acuerdo? Como ustedes lo ven ahí, ¿verdad?
y el paciente pues obviamente ya no va a gritar, ya no va a llorar y va a escuchar la indicación que yo quiero que él corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, anteriormente lo que hacían eran tapaban la boca del paciente y con el dedo pulgar, ¿de acuerdo? Automáticamente cerraban cualquiera de las narinas del paciente y obviamente le restaban respiración a ese paciente. Entonces, al momento de hacer eso, obviamente quitamos un 50% de su respiración y obviamente el paciente pues deja de llorar. Esto es de las técnicas más traumáticas y por lo tanto ni utilizarlas. De hecho, en mucha literatura actual ya no la colocan, ¿de acuerdo? Como lo ven ahí, ¿verdad? Todo, ¿verdad? De hecho, conozco algunos doctores que todavía lo trabajan, que es de una escuela muy antigua, ¿de acuerdo? Pero siempre se le debe decir verbalmente y tiene que existir un consentimiento informado, firmado, ¿de acuerdo? Ahora bien, sedación en odontopediatría no es más que en un estado de relajación y calma inducida por fármacos, ¿verdad? Esta técnica, de acuerdo, es muy utilizada actualmente en odontopediatría, pero cada una de estas técnicas que vamos a ver ahorita, tanto como sedación y anestesia general, existe un protocolo multidisciplinario que lo vamos a ver más adelante. Algo muy importante que quiero que toquemos ahorita es que, por favor, como lo dije a un inicio y lo dice el manual, estas técnicas se necesita de un estudio, ¿verdad? Extra, ¿verdad? Son únicamente válidas para aquellas personas que tienen tal vez, o no tal vez, sino que tienen un posgrado, tienen algún diplomado o tienen alguna especialidad de odontopediatría, ¿verdad? Ni diplomado, de hecho, ¿de acuerdo? Una especialidad o una maestría de odontopediatría. Por favor, no se metan a hacer sedaciones en sus pacientes ni anestesias generales, ¿de acuerdo? Mejor volvámonos expertos en hacer manejo de conducta básico, que ya lo vimos, y pues todo tranquilo en la clínica, ¿de acuerdo? Uno de los principales objetivos y como los objetivos de la mayoría de técnicas de manejo de conducta es bajar desencadenantes como ansiedad, miedo y pues evitar experiencias negativas en el dentista. Este procedimiento tiene que durar máximo, ¿de acuerdo? 30 minutos, por favor. Es un procedimiento muy corto y lo máximo que podemos hacer son 2 sesiones de sedación. En estas 2 sesiones de sedación, obviamente es una cita, la primera sesión, y otra cita, la segunda sesión, para poder terminar por completo a nuestro paciente. Y acá ustedes van a leer que como máximo, ¿verdad?, de trabajar de 5 a 6 actividades por sesión. ¿Qué son actividades? Son tratamientos, ¿de acuerdo? No son órganos dentales, sino que son tratamientos dentales. ¿Qué quiere decir eso? Una pulpo en una 5.5 y una corona son 2 actividades. Y la ALOP y tanto la Asociación Americana de Odontopediatría nos indica que por cada sesión son de 5 a 6 actividades que nosotros podemos trabajar. Vuelvo y repito, son 5 a 6 tratamientos, no órganos dentales, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta aquí? Ok. O sea que si tengo, digamos que le tengo que hacer un tratamiento a un pacientito, en una pieza, digamos, sellante, aplicación de flúor, ¿va? ¿Eso ya cuenta como 2 tratamientos? Por ejemplo, es en odontopediatría algo que, ya que tú tocas esto, en odontopediatría, cuando tú vas a aplicar flúor, aplicas en todos los dientes, ¿ok? En tu plan de tratamiento nunca va a haber que en la pieza 5.5 vas a aplicar flúor, pero en la pieza 5.4 no vas a aplicar flúor, pero en la pieza 5.3 sí. O sea, aquí vas a hacer una aplicación de flúor general, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la aplicación de técnica de flúor es agarras el flúor, tu barniz, lo colocas en todos los dientes. Aquí a lo que me refiero de actividades, por ejemplo, es que en un órgano dental tú vas a hacer una pulpo y una corona, aquí ya te vale como 2 actividades, ¿de acuerdo? Que son 2 tratamientos. No es que en una sesión de odontopediatría vayas a trabajar
6 órganos dentales o 5 órganos dentales, si cada uno de ellos tiene pulpo y corona, porque al final de cuentas lo que tenemos que ver es el tiempo que vamos a llevar a ese paciente en sedación. Es muy diferente trabajar un paciente en sedación y un paciente en anestesia general. ¿Quién me va a indicar a qué paciente va para sedación y qué paciente va para anestesia general? Obviamente, la cantidad de lesiones cariosas que el paciente tiene, ¿verdad? La cantidad de tratamientos que este paciente tiene, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Te quedó claro? Sí, ok, gracias, doctor. Ok. Doctor, disculpe, perdón que le interrumpa. Entonces, pongamos una 5-5 que tenga una caries oclusal, una clase 1, por ejemplo, y una clase 5. Entonces son 2 cavidades y 2 obturaciones. Eso contaría como 4 actividades. No, o sea, aquí es el tratamiento, ¿de acuerdo? Es cierto, o sea, tenés que hacer la obtura, tenés que hacer la cavidad y tenés que hacer la obturación, ¿de acuerdo? Aquí es el tratamiento y el tratamiento son 2 resinas, ¿de acuerdo? Entonces son 2 actividades. Ok, muy bien, gracias, doctor. Ok, listo. Los niveles de sedación en odontopediatría y en general van a ser 3, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con una sedación mínima, que es también llamada ansiólisis, y es un estado farmacológicamente inducido, obviamente por medicamentos, durante el cual los pacientes responden de manera normal a todas las órdenes verbales que nosotros vamos a dar. Es decir, acá que todas las funciones cognitivas y de coordinación que este paciente tiene van a estar levemente afectadas, ¿verdad? Las funciones cardiovasculares, su función respiratoria, sus latidos del corazón se van a ver afectados muy poco, pero se conservan de una manera normal, ¿verdad? Este tipo de sedación es de las menos utilizadas en odontopediatría. ¿Por qué? Porque no nos permiten llevar a un paciente a un estado mucho más relajante como es el que nosotros queremos. Si ustedes ven, ¿verdad? Este paciente está en sedación y está bajo restricción física, que es una de las indicaciones que habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer nivel de sedación que podemos utilizar, que no se hace tanto, ¿verdad? Porque no llega a una relajación que nosotros deseamos. El siguiente, este es el que mayormente podemos nosotros conseguir en odontopediatría y es la sedación consciente o una sedación moderada. Aquí es que la depresión de la conciencia del paciente pues va a estar mucho más afectada que la ansiólisis. Aquí por lo regular no llega a responder de una manera tan eficaz a todas las órdenes verbales, ¿verdad? Y pues el estímulo que él va a tener pues va a ser mínimo. Por ejemplo, en una sedación, siempre, a pesar de que esté sedado, nosotros tenemos que colocar técnica de anestesia, ¿de acuerdo? Ya sea troncular, ya sea supraperióstica, ¿de acuerdo? Siempre, siempre tenemos que anestesiar, ¿verdad? Algo muy importante es que la ventilación es espontánea, ¿verdad? Y es completamente normal y adecuada, ¿verdad? Todas sedaciones tienen que estar supervisadas por algún médico anestesiólogo en el consultorio dental. Las sedaciones por lo regular se hacen en consultorios dentales, ¿verdad? En mi consultorio dental, ¿verdad? O en el consultorio dental en el cual nosotros trabajamos. Pero anestesias generales siempre son a nivel hospitalario, ¿verdad? Obviamente hay excepciones, ¿verdad? Y ahora ya se está viendo que es muy común hacer anestesias generales en hospitales, pero sedaciones por lo regular es a nivel ambulatorio en una clínica dental. La sedación profunda no es más que un estado farmacológicamente inducido. Ya sabemos que también por fármacos, pero ¿verdad? Aquí sí puede haber ya un compromiso en la capacidad de función respiratoria del paciente. Es decir, el paciente ya está un poco más inconsciente, ¿de acuerdo? Pero siempre sus vías aéreas van a estar permeables. Es decir, que el paciente no va a estar ni intubado y él va a poder respirar por sí solo, ¿verdad? No existe ningún compromiso cardiovascular. Así que ya sabemos que en todas las sedaciones, en los 3 niveles de sedación, su compromiso cardiovascular va a estar completamente normal, ¿verdad? ¿Qué fármacos se utilizan en odontopediatría para poder sedar? Pueden ser benzodiazepinas, pueden ser barbitúricos, pueden ser
naturales, ¿verdad? Y de los más importantes, antihistamínicos, ¿verdad? Siendo los más efectivos las benzodiazepinas. Las vías de administración del fármaco van a ser orales, ¿verdad? Cada una con sus ventajas y desventajas, ¿verdad? Las orales es que obviamente pues el paciente va a venir al consultorio dental, ¿verdad? Y únicamente por medio de una jeringa hipodérmica sin aguja, obviamente, se le inyecta presión en su boquita o se le coloca por presión en su boquita y el paciente lo traga. Desventajas de estas es que le puede producir vómito, es que no le guste el sabor del medicamento y no lo quiera tragar, ¿verdad? Y las ventajas es que es muy fácil y se reabsorbe muy rápido y tenemos una eficacia muy, muy rápida del fármaco. Otra es la nasal, ¿verdad? Desventajas de esta es que es muy incómoda, ¿verdad? Muchas veces dolorosa si no sabemos medir la presión, ¿verdad? Y se necesita de un algodón, como ustedes pueden ver ahí, o de algún aditamento para que no sea un tanto menos dolorosa para el paciente. Otra es la intravenosa, ¿verdad? Esta es de las más efectivas, ¿verdad? Pero nosotros en odontopediatría, para poder canalizar al paciente y demás, no solo requerimos del anestesiólogo, que por lo regular él lo puede trabajar y obviamente es el experto en trabajar las canalizaciones, pero si nosotros queremos y recordamos, ¿verdad? Los sedantes no llegan a producir una depresión por completo del sistema respiratorio del paciente o cardiovascular o la conciencia. Entonces, canalizar a un paciente va a ser muy complicado, por eso no se utiliza mucho en odontopediatría. Y la siguiente es la subcutánea, que por lo regular tampoco se utiliza, ¿verdad? Porque tenemos que ser, o el anestesiólogo tiene que ser muy, muy hábil, ¿verdad? Para poder trabajar niños y llevar a este paciente a un estado de relajación o sedación por medio de estas técnicas. La más utilizada es la vía oral, ¿de acuerdo? Y obviamente todos los fármacos vienen pues saborizados, ¿verdad? Para que el paciente le pueda gustar, pero obviamente hay excepciones y esta puede ser un riesgo, ¿verdad? De que no le guste, no lo trague o lo vomite. Los sedantes, ¿verdad? También son llamados hipnóticos sedantes, ¿verdad? Recordemos que cualquier medicamento es catalogada como una droga. Y el sedante lo que va a hacer es que va a disminuir la actividad neuronal del paciente. Estas son las funciones de un sedante, ¿verdad? Aquí también es muy importante saber que vamos a nosotros a moldear la excitabilidad del paciente, es decir, que vamos a bajar su sistema nervioso, vamos a bajar por completo su actividad neuronal, y vamos a calmar al paciente de una forma consciente. El paciente siempre va a estar consciente bajo cualquier tipo de sedación que nosotros utilicemos. Cualquier fármaco que nosotros utilicemos en odontopediatría para poder sedar va a producir reacciones secundarias o adversas. Todos los medicamentos lo producen, ¿de acuerdo? En algunos pacientes se va a ver más algunos que otras, ¿de acuerdo? Pero de las principales va a ser una sedación prolongada. ¿Cuánto tiempo va a durar el efecto de la sedación? Es dependiendo, ¿de acuerdo?, de la dosis que nosotros estudiamos e individualizamos para nuestro paciente. Si nuestro paciente es delgado, si nuestro paciente es obeso, si nuestro paciente es alto o bajo, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que estudiar y analizar, ¿verdad? Y tenemos que hacer la dosis adecuada para el paciente. Otra de las reacciones secundarias es la euforia, ¿verdad? La fatiga, la confusión, la cefalea o dolor de cabeza, vértigo y las más graves son las alucinaciones, ¿verdad? Las más comunes son las primeras tres, la sedación profunda, euforia y fatiga. Indicaciones para poder sedar a un paciente van a ser todos aquellos pacientes miedosos, ansiosos, por la cual las técnicas básicas no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque nosotros ya tratamos de hacer técnicas básicas con estos pacientes y no tuvimos éxito. Pacientes que no pueden colaborar debido a la debilidad mental o física que los pacientes puedan tener. Y pacientes que con el uso de esta sedación, y pacientes que usó sedación, ¿verdad?, para proteger sus trastornos psicológicos y reducir el riesgo médico. Entonces, estas son las indicaciones
de los sedantes o poder llevar a un paciente a sedación en odontopediatría. Las contraindicaciones, va a haber una hipersensibilidad al fármaco y es aquí donde viene el trato multidisciplinario. ¿Por qué? Porque este paciente, antes de llevarlo a un tipo de sedación, ya fue al pediatra, ¿de acuerdo?, a hacer una valoración preanestésica o presedación para que el pediatra pueda hacer una correcta anamnesis médica y determinar si es alérgico o hipersensible a cualquiera de los fármacos que el anestesiólogo va a utilizar. Otra contraindicación es que el paciente tenga una presión arterial alta, ¿verdad? Pacientes colaboradores, ¿verdad?, con necesidades odontológicas mínimas. Y aquí es donde nosotros como especialistas del área de odontopediatría o pues odontólogos que necesitamos hacer algún tipo de sedación, analizar si ese paciente con 2 citas de técnicas básicas es más que suficiente para poderlo trabajar y que pues nunca caiga a una técnica avanzada de sedación, ¿de acuerdo? Por eso en pacientes colaboradores con necesidades mínimas de odontología, pues se descarta este paciente. También en aquellos pacientes que tienen condiciones médicas predisponentes, ¿verdad? No es aconsejable el uso de la sedación, pero por lo mismo se hace alguna valoración preanestésica con su pediatra o con el anestesiólogo. Por último, una de las técnicas más utilizadas actualmente, ¿verdad?, de las técnicas avanzadas es la anestesia general. Aquí la anestesia general no es más, y este es el concepto puro, es la pérdida de la conciencia, ¿verdad?, total del paciente. Y es inducida siempre por fármacos, ¿verdad? Porque ya sabemos que estas técnicas avanzadas van a ser inducidas por fármacos, en la cual el paciente no puede depender o no va a sentir estímulos dolorosos, ¿verdad? Y aquí la permeabilidad de las vías aéreas ya está comprometida. ¿Por qué? Porque el paciente aquí ya está completamente intubado, ¿verdad? O pues con cualquier aditamento que ingrese a su organismo para poder llevar a un estado de inconsciencia total. Aquí las alteraciones cardiovasculares ya pueden tener algún tipo de, las funciones cardiovasculares ya pueden tener algún tipo de alteración, igualmente como las vías aéreas, ¿verdad? Ya están comprometidas. La anestesia general siempre se hace a nivel hospitalario, ¿verdad? Por favor, les digo, no lleven anestesia general a sus pacientes solo por así. Esto necesita de un estudio más avanzado y de ayuda siempre de un pediatra y de un anestesiólogo. Antes de entrar a, como les decía, ¿verdad?, a anestesia general, y como les comentaba en la clase anterior, siempre tenemos que tener un consentimiento informado específicamente de anestesia, ¿de acuerdo? En la cual vamos a tener todos los pros, los contras, las advertencias, ¿verdad?, y las consecuencias que pueden tener bajo este tipo de anestesia avanzada. Siempre, por favor, antes de entrar, tiene que existir una consulta previa con un pediatra para hacer la valoración preanestésica y pues poderlo trabajar sin ningún tipo de problema. ¿Qué exámenes por lo regular se hacen? Se hacen biometrías médicas, biometrías hematológicas, ¿verdad? Tiempos de coagulación, que es muy importante, ¿verdad? Y una valoración con el anestesiólogo también previamente, si el anestesiólogo así lo quisiese, si tuviera alguna contraindicación médica, el anestesiólogo entra, evalúa al paciente, obviamente en citas previas, no específicamente el día de la anestesia general, sino que todo tiene que ser previo a la cita de anestesia general. ¿Qué indicaciones vamos a tener que darle al paciente que va a entrar a anestesia general? Es únicamente ayuno, ¿verdad? De 8 horas mínimo de ayuno, mientras que en una sedación es de 4 horas mínimo de ayuno, por favor. Y nada de alimentos, obviamente, ni bebidas en las últimas 4 horas a la realización del procedimiento dental. La sedación y la anestesia general, como les comentaba, siempre es un tratamiento que se hace a nivel multidisciplinario.
Si el paciente tiene algún síndrome, necesitaríamos de algún genetista para que él nos aconseje y podamos discutir el caso, si aplica o no aplica para poder, o si es indicado, más bien es la palabra, para poder entrar a sedación o anestesia general. Del anestesiólogo, obviamente, que es el que va a estar a cargo de cuidar todas sus vías aéreas durante el momento del tratamiento, y del pediatra de cabecera del paciente. Las indicaciones van a ser en todos aquellos pacientes que no pueden cooperar debido a la falta de madurez, tanto psicológica como emocional, o una incapacidad mental o física que el paciente pueda tener, o también médica, ¿verdad? En pacientes en las que la anestesia local no es eficaz, ¿verdad? Debido a una infección aguda, ¿verdad? Pero esto es muy raro, ¿verdad? Esto quiere decir que tenga algún absceso crónico o algún absceso agudo que no lo podamos trabajar localmente. Se lleva anestesia general y se aprovecha a trabajar toda la boca del paciente, ¿verdad? En niños o adolescentes extremadamente no colaboradores, miedosos, ansiosos y no comunicativos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros analizamos, individualizamos el caso y ya tenemos que entrar a platicar y a dialogar con los padres de familia para poder que ellos nos acepten que su hijo entre a una anestesia general. Contraindicaciones van a ser que en pacientes saludables, colaboradores y con necesidades dentales mínimas, muy importante que lo sepan, y con condiciones médicas predisponentes que tornen una anestesia general pues desaconsejable, ¿verdad? Las contraindicaciones son muy pocas y pues es de que ustedes más o menos pues analicen, no se las memoricen, sino que vean, ok, ¿para qué voy a meter anestesia general a un Frankel 4, ¿verdad? A un Frankel 4, o ¿para qué voy a meter a anestesia general a un paciente que sistémicamente está saludable? Pues no vale la pena y son contraindicaciones. No se equivoquen entre indicaciones y contraindicaciones. En algún punto en el examen se les pueda llegar a preguntar, ¿verdad? Es únicamente de que ustedes se tomen el tiempo y que analicen qué es una indicación y qué es una contraindicación. Se los digo porque muy fácilmente se equivocaron en el examen, en el corto de la vez pasada. Estas son fotografías iniciales, ¿verdad? Sí, contame. Más o menos, ¿cuánto va a ser el tiempo de anestesia general? Pues, ¿cuál es el tiempo máximo, digamos? ¿O va a depender de qué tanto se le tenga que trabajar al paciente? Acá voy. Listo. Excelente pregunta. Estas fotografías, por ejemplo, es de mi última anestesia general en el posgrado, ¿verdad? Si tú ves, pues todos los dientes tienen caries de la infancia temprana, ¿verdad? Únicamente, pues, creo que ninguno se salvaba. Todos fueron trabajados y máximo, una anestesia general, 2 horas y media, ¿de acuerdo? 2 horas y media es el tiempo máximo. Y eso sí, ¿verdad? Ustedes como, o el odontólogo, ¿verdad? O el odontopediatra es el responsable de, número 1, venderle la idea al paciente, al padre de familia de que su hijo debe de entrar a una anestesia general y pues por lo tanto nosotros somos la primer persona, ¿verdad? Que pues trata de convencer o le indica que la anestesia general pues sí la podemos trabajar. Entonces es nuestra responsabilidad, ¿verdad? De ya poder hacer la interconsulta con las personas importantes o con los horas y media es un prudente a nivel hospitalario, por favor, no a nivel ambulatorio o a nivel clínico, ¿de acuerdo? Estas eran las fotografías iniciales del paciente y esas son las fotografías finales, ¿verdad? Esta anestesia general aproximadamente fue de 1 hora y media, fueron 3 tratamientos pulpares, 1 extracción, 2 resinas y ¿qué? ¿Cuántas coronas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coronas, ¿de acuerdo? Y aquí nos tardamos 1 hora y media en trabajar a este paciente, que fueron las fotografías que ustedes observaron en estas, ¿de acuerdo? A nivel hospitalario y pues como en cualquier quirófano todo es fiesta mientras el paciente está ahí sedado y anestesiado, ¿verdad? Y pues no podía faltar la selfie. Entonces, algo muy importante que quiero concluir con la clase del día de hoy.
el consentimiento informado firmado, ¿verdad? Tiene un alto peso y es completamente legal, ¿verdad? Pero no olvidemos, ¿verdad?, de hacer una explicación verbal, de hacer una demostración, ¿verdad?, de tener el consentimiento informado y tener el asentimiento informado. ¿Alguien me puede decir, o si alguien sabe qué es el asentimiento informado? Ya sabemos qué es el consentimiento, pero el asentimiento... ¿no? El asentimiento es la firma, va diseñado para que el paciente lo firme, ¿de acuerdo? El consentimiento es de los padres de familia y el asentimiento es la firma y la aprobación del niño, ¿verdad? Por lo regular, se debe de trabajar en pacientes de más de 4 años, ¿verdad?, a 11 años que puedan entrar a un proceso de anestesia general. Entonces, tómenlo en cuenta, por favor, porque también necesitamos la aprobación del niño. Esto, de una u otra manera, en algunos países es obligatorio tener los dos. En Guatemala es muy raro que lo trabajemos, ¿verdad? Pero con el consentimiento informado, firmado por el padre, madre o tutor, es más que suficiente, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad?, hacer la demostración y explicarle a los papás de forma muy natural y muy concisa, de tomarnos el tiempo de irnos a sentar a la oficina o de explicarles no brevemente, sino que muy detalladamente, ¿verdad? Y de hecho poderles decir bajo artículos científicos, ¿verdad? Porque los pacientes están muy renuentes a la utilización de anestesias generales en nuestro país. Y pues con válida razón, ¿verdad? Porque se escucha de que el paciente murió, que el paciente esto, que el paciente lo otro. Y de hecho, sí hay casos reportados en Guatemala que el paciente pues fallece, ¿verdad?, en la anestesia general. ¿Pero esto por qué? Porque no se hace una valoración preanestésica, no se hacen los exámenes previos, ¿verdad?, que aprueban que ese paciente está apto para poder entrar a una anestesia general. Datos importantes, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, solo termino y voy con preguntas, ¿verdad? Consentimientos y asentimientos informados firmados, ¿verdad? Y todo completamente detallado de forma verbal y escrita, ¿de acuerdo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo iba a preguntar. Es que no me quedó muy claro lo del asentimiento. O sea, obviamente un paciente no puede firmar porque, pues, va a ser... ¿Por qué obviamente no? O sea, o sea, ¿se pondría su huellita o él tendría que poner así como su nombre? Sí, si él ya sabe escribir y coloca si él se llama Pedro, o sea, él escribe Pedro, ¿de acuerdo? Okay. Si no, con su huella, ¿verdad?, también es válido, ¿de acuerdo? Pero les digo esto del asentimiento, ¿verdad?, porque en algunos países es importante. De hecho, en México, que es donde yo me formé como odontopediatra, es 100% obligatorio tener un asentimiento informado de anestesia general, sin importar la edad del paciente, de 3 en adelante, ¿de acuerdo? Gracias. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta acerca del caso, del tema? No. Listo. No sé si la doctora quiere aportar algo o comentar algo. ¿No? Ok. Listo, pues entonces, si no hay dudas, yo le voy a entregar esta presentación a la doctora para que ustedes la tengan. Pilas con las diapositivas que están en amarillo, que por lo regular puedo sacar más de alguna pregunta para el parcial de ahí, y nos vemos en el laboratorio, ¿de acuerdo? Gracias por su participación, ¿de acuerdo? La participación de todos ustedes hace que la clase se vuelva mucho más enriquecedora y nos vemos los martes, ¿ok? Que tengan buena... Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.